con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar este tema. Para los que toman nota, se llama ¿por qué o para qué vino Jesús? ¿Por qué o para qué vino Jesús? Y quiero empezar con una historia. Bueno, ¿saben qué? O sea, algo sabemos, bueno, más bien, no sabemos nadie exactamente en qué fecha nació. No, perdón, tienes razón. Nadie sabemos a ciencia cierta en qué fecha vino Jesús, pero lo que sí estamos segurísimos es que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Sabían eso, verdad? Eso estamos segurísimos. Pero vamos a aprovechar, siempre es importante aprovechar la ocasión para hablar acerca de Cristo. Me asombro tanto que hay que hablar acerca de Cristo, de la salvación, de su nacimiento. Hay tanta riqueza que yo creo que deberíamos hablar y abundar más de eso, porque eso es el tema central para nuestras vidas, la salvación. ¿A qué vino Jesús? Y bueno, vamos a Lucas. Por cuestiones de tiempo no puedo leer todo, pero creo que es una historia que ustedes ya saben. Vamos a Lucas capítulo 2. Y voy a leer algunos versículos nada más, a partir del versículo 1, porque ya creo que esta historia la mayoría la conoce, lamentablemente muchos nada más de oídas y no la han leído, pero vamos a ver. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuánto tiempo, cómo se cumplió la palabra de Dios? Exactamente. Desde 700 años antes de esto, el profeta Miqueas, no lo busquen por temas de tiempo, en el capítulo 5, el profeta Miqueas, 700 años atrás, había dicho que el Salvador iba a nacer en Belén. ¿Y cómo se da esta historia? ¿Por qué Jesús nació en Belén? Porque el emperador romano, que se llama ¿cómo? No. Augusto César. Acuérdense que cuando nació Jesús, el mundo de ese entonces estaba dominado por el imperio romano. El profeta Daniel ya había profetizado los siguientes imperios: Babilonia, y luego profetizó que iban a ser el Medo Persa, y después profetizó que otro imperio iba a ser el griego, y después del griego el imperio romano. Y él era el emperador de Roma, del mundo antiguo. Había naciones que estaban bajo el dominio de Roma. Y él dijo: a todos les voy a mandar que se vayan a un censo, porque él quería cobrar impuestos. Y entonces tuvo que salir José, que vivía en Nazaret, tuvo que salir a cumplir esta obligación que había mandado este emperador romano. Y entonces tuvo que salir, y se dio que cuando estaban en Belén se cumplió los días del alumbramiento. Entonces, si dijéramos, ¿por qué nació Jesús en Belén? No porque el emperador decretó, no. Porque Dios, en su soberanía y providencia, desde antes de la fundación del mundo, había dicho: ahí va a nacer el Salvador. Ni un día atrás, ni un día menos. A lo mejor pudo haber nacido antes de tiempo, pudo haber esperado después, pero no, justo en el momento exacto del tiempo divino. ¿Saben que Dios tiene un tiempo exacto
en su eternidad para que todo se cumpla, ahí nació. En esa ciudad de Belén, ¿qué significa Belén? Casa del pan. En esa ciudad nació el Salvador. Y era una ciudad que era una aldea insignificante. Jesús pudo haber nacido en Roma, era la capital del Imperio Romano. Pudo haber nacido en Jerusalén, pudo haber nacido en otra ciudad grande, en otras circunstancias, pero ¿por qué Dios escogió a esa aldea que nadie se acordaba? El último que nació ahí, el último de la casa fue David. David nació en Belén, el rey David. Porque Dios no quiere que nadie se jacte en nada. Si hubiera nacido en Roma, o a lo mejor hubieran pensado, no, pues es que Dios escogió Roma por todo lo que hemos hecho, por esta grandeza que tenemos, por eso escogió. No, no, no. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, para que solamente Él sea glorificado. Escogió Belén. Y no nació en un palacio, no le pusieron púrpura, no, no, no. Era un bebé y no nació con una casa rica, nació con personas tan comunes como tú y yo, en un establo donde había animales y paja. Ahí el Salvador del mundo nació. ¿Qué imagen? ¿Te puedes imaginar esto? ¿Qué imagen? Ahora que el mundo se jacta tanto en la opulencia, en las marcas, en el dinero, en tanto se jactan. Hermano, queremos arreglar ese techo. Digo, Señor, cuando está lloviendo me siento hasta, me deprime ver esto así. Dios nos ha de proveer. Pero sabes, aunque esté el techo así, aunque aquí parezca insignificante, aquí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Lo puedes creer? Es que en mi mente no cabe. Esa grandeza, esa humildad, esa gracia sobre gracia que el Dios de la gloria viene a este lugar. Viene aquí porque Él ha prometido estar aquí. Entonces, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Recuerden eso, y tuvieron gran temor, no poco temor, gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y también, fíjense, había un gran temor, pero luego vienen unas nuevas de, no gozo, gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora todos conocemos esta historia, pero quiero hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? A ver, ¿quién puede decir a qué vino Jesús? ¿Saben? Podríamos a salvar a su pueblo. Podríamos de verdad pasarnos días estudiando y solamente hoy, en este pequeño tiempo, vamos a ver, como alguien dijo, la punta del iceberg. ¿Saben lo que es un iceberg, verdad? Vamos a ver nada más poquito. Hay un versículo a los que los quiero llevar que explica, que nos puede ayudar a entender
un poquito de lo que Dios, como Dios vino a salvarnos. Entonces, Dios vino a salvarnos. Vamos a ver, la siguiente pregunta es, ¿a salvarnos de qué? Del pecado. Sí, pero ¿a salvarnos de qué? Vamos a Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Entonces, la primera pregunta dijimos que es, ¿a qué vino Jesús? Y contestamos, bueno, Él vino a salvarnos. Ahora, segunda pregunta, para los que toman nota, la segunda pregunta es, ¿salvarnos de qué? ¿De qué? De nosotros mismos. Pero vamos a ver, ¿salvarnos de qué? Vamos a ver de qué nos vino a salvar el Señor. Sofonías capítulo 1. Y como les digo, podemos mencionar muchas cosas, pero este pasaje es un pasaje clave. Es un pasaje que resume algo tremendo de lo que Dios nos vino a salvar. ¿Ya lo encontraron a Sofonías? Capítulo, ¿no lo tiene, dijo alguien? Capítulo 1, versículo 14 al 18. Versículos del 14 al 18. ¿Alguien puede decir amén? ¿Ya lo tienen? Dice, cercano está el día grande de Jehová. Voy a hacer una pausa. Todos los profetas profetizaron del día del Señor. ¿Sí? Cuando ustedes lean el día del Señor en la Biblia, no habla del día domingo. Habla del gran día del Señor. ¿Qué va a pasar en ese gran día del Señor? Esto. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿De qué vino a salvarnos Dios? Habla de un día. Los profetas en el Antiguo, una diferencia entre el verdadero profeta y el falso profeta en el Antiguo Testamento era que el falso profeta hablaba del día de Jehová como un día de gozo, un día de alegría, un día en que todos iban a estar en paz. Pero el profeta verdadero hablaba de esto, un día temible. Quiero que pueden contar siquiera cuántas palabras terroríficas hay en estos versículos, terroríficas. Porque habla de amargura, habla de grito, habla de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tiniebla, de oscuridad, de entenebrecimiento, de algazara, de atribulación, de sangre derramada como polvo. ¿Saben que hoy las potencias o las armas nucleares pueden hacer esto? Polvo, deshacen. Ese es el día, ese es el juicio de Dios. El gran día del Señor es el día en que Él ya no va a venir como abogado, sino va a venir como juez de toda la tierra. ¿De qué nos salvó Dios? Hermano, nos salvó de un juicio. Y más allá, vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Hermano, va a venir un día de la ira de Dios. Todos entendemos esto.
Dios. ¿Quién nos salvó? Dios. ¿Pero de qué nos salvó? De Dios. ¿Lo habían visto así? Dios nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? De Él mismo. Es algo que no podemos entender. Él nos salvó de Él mismo. Porque Él es el que va a traer esa destrucción. Esa ira es la ira de Dios sobre toda la humanidad. Es una ira tan grande, va a ser un día tan terrible que ve conmigo Apocalipsis capítulo 6. Platicando con unas personas que estimo mucho, hablando de las películas que están de moda, ¿no? De Marvel y de acá y allá. Hay un versículo que me acuerdo mucho que dice, ¿cómo los hombres piensan cosas vanas? Estamos metidos ahí y el enemigo, ¿verdad? No quiere decir que Netflix está mal. Prime, Amazon, los cines, hermanos, pero ¿saben? El enemigo nos tiene metidos ahí. Metidos en una serie tras otra serie, una película tras otra película. Ya cuando te diste cuenta ya empezó otra serie, ya viste una película, ya salió la otra película y nos asombramos. Y quiero que ustedes sepan o piensen un momento, ¿cuántos de ustedes han leído acerca de la ira venidera de Dios en Apocalipsis? Porque toda la destrucción que ven en esas películas no se compara a lo que ha de venir sobre la tierra. Pero el enemigo nos tiene ahí, usando horas y horas y horas y horas y horas de nuestra vida. Y pensamos que nos vamos a ir con Dios. ¿Cuántos han estado leyendo el libro de Apocalipsis? ¿Saben que hay una bienaventuranza por leer el libro? Nada más por leerlo, capítulo 1, así lo dice. Una bienaventuranza al que lea esta profecía. Fíjense lo tremendo que va a ser Apocalipsis capítulo 6, que habla de los sellos, que son los sellos. Cada que se abría un sello es una descripción del tiempo de tribulación que va a venir sobre la tierra. Versículos 15 al 17 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí van a estar los ricos, los poderosos, los que se jactaban de tener armas nucleares, ejércitos, edificios, bueno, que están preparados para el fin del mundo. No importa qué poder sean, o si sean libres, o si sean esclavos, o sean siervos, va a venir ese día. Y va a ser tan tremendo que van a querer que los montes los cubran, los tapen de la ira de Dios. Caed sobre nosotros, le van a decir a los montes, caen sobre nosotros. Y escóndenos ¿de quién? De aquel que está sentado sobre el trono. Dios nos salvó de Él mismo. Dios nos salvó de esa ira venidera si es que estamos en Cristo. Fíjense, Colosenses 3:3. Vayamos a Colosenses 3:3. Me gusta mucho este versículo, es tan poderoso este versículo. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué tiene que ver esto? El único que nos puede esconder
de la ira del Padre. No son las montañas, no son las cuevas. Es Cristo. Y cuando nuestra vida está escondida en Cristo, la ira de Dios no va a caer sobre el pueblo de Dios. Si es que tu vida y mi vida está escondida en Cristo, pero dice antes, porque habéis ¿qué? Muerto. Porque habéis muerto. Los que están juntamente crucificados con Cristo y han resucitado a una nueva vida en Cristo, pueden estar seguros que su vida está escondida en Cristo y tú no eres el blanco de la ira de Dios. Ese día va a venir, hermanos, así como hoy estamos aquí sentados. Ese día va a venir, día de angustia, día de aflicción. Ahora yo te quiero hacer otra pregunta. Hemos hecho varias preguntas. ¿A qué vino Cristo a salvarnos? Sí, del pecado, nos vino a revelar al Padre. Bueno, no podemos cubrir todo, solamente hoy voy a cubrir esta parte de qué nos salvó Cristo, de la ira de Dios. Dios nos salvó de Él mismo. Otra pregunta. ¿Por qué no estamos preocupados acerca de la ira de Dios? ¿Por qué no estamos preocupados? Porque realmente hemos creído en Dios y sabemos que por su gracia y poder vamos a ser salvos. ¿O por qué no estamos preocupados? ¿Por qué la humanidad no está preocupada? ¿Por qué el promedio cristiano? Hermanos, estamos más preocupados por no sé quién va a ganar el campeonato de fútbol. Estamos más preocupados por que no tenemos dinero para pagar las deudas. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué te preocupa? Yo les voy a decir, es increíble que estemos más preocupados por otras cosas que por ese día, que ese día viene pronto. Y ahora a lo mejor tú dices, yo estoy seguro en Cristo, gloria a Dios. Pero ¿qué hay de la gente? De la gente que va a estar en ese día, en el día de la ira de Dios. ¿Te preocupa? Y quiero compartirles esta respuesta. Tenemos una tan alta estima personal. Son dos cosas. Por un lado, tenemos una alta estima. Ahora se predica hasta en las iglesias. ¿Cómo se le llama? Si alta estima tiene otra palabra, ¿no? Estima personal. Hay otra forma que le dicen. Autoestima, ¿no? Se predica de la autoestima. Y tenemos tan bajo a Dios en estima. A veces tratamos a Dios como, no sé, tú leíste conmigo en Lucas cuando los pastores vieron a ese ángel que vino, ¿qué hubo en ellos? Gran temor. ¿Sabes por qué había gran temor? Porque la gente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sabían que nadie podría sobrevivir a la presencia de Dios. Nadie. Por eso solamente el sumo sacerdote en el día de la expiación podía entrar hasta el lugar santísimo y aún así a veces moría en la presencia de Dios. Sabían que no podía un humano estar cerca de Dios porque moría ante la santidad de Dios. Pero hoy, en nuestros días, Dios se ha hecho cercano a nosotros, pero no significa que Él es igual a nosotros. Nosotros a veces, hermanos, nos pensamos que no estamos tan mal, que no somos tan malos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10. Porque nos autoevaluamos, nos autocalificamos, nos comparamos, nos ponemos un estándar. 2 de Corintios 10, 12 y 13. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. ¿Sí lo puedes entender? ¿Lo puedes ver? Dice, había gente que se medía a sí mismo, o sea, se autoevaluaba a sí mismo comparándose como con ellos mismos.
comparándose consigo mismos. Y ese es un tremendo problema. Hay gente que se alaba a sí misma. Hermano, tenemos un gran problema. No puedes tú evaluarte a ti mismo, compararte a ti mismo, medirte a ti mismo, porque vas a terminar alabándote a ti mismo. Vas a terminar pensando, hermano, que mereces ir al cielo. Estamos tan perdidos, hermano, que antes de que tú pudieras decir tu primera palabra, ya merecías ir al infierno. Porque nacemos con una naturaleza caída. ¿Sabes? ¿Has escuchado de las enfermedades mentales que hay tanto y proliferan y hay psiquiatras y hay psicólogos? Y cada vez hay más gente en terapia. ¿Cuántos conocen a gente en terapia? A lo mejor ustedes van a terapia. Porque nos hemos dado cuenta que tenemos problemas aquí en la mente. Sí, tenemos problemas. Nuestra mente está corrupta. Todo lo que pensamos que es bueno, no es bueno delante de Dios. Todo lo pensamos que es correcto, no es correcto delante de Dios. La forma de conducirnos no es como agrada a Dios. Por eso Dios nos dice que necesitamos renovar nuestro entendimiento. Entonces, cuando no renovamos nuestro entendimiento, nosotros nos autoevaluamos y decimos, pues no estoy tan mal. O sea, voy a la iglesia, no he matado a nadie, estoy tratando de ser cristiano, estoy tratando de hacer las cosas y te sientes completo y te sientes conforme. Y es un gran peligro. Es un gran peligro. Es tremendo. Vamos a la raíz de todo esto. Romanos 3. Ya te sabes ese capítulo. Romanos 3. No hay justo ni aun uno. Ya te lo sabes ese capítulo. Romanos 3, versículo 10. Lo puedes leer todo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y pueden seguir leyendo, pero me voy a saltar hasta el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. No hay, ese es el origen, no tenemos temor de Dios. Minimizamos el pecado, hermanos. ¿Cuántas veces tú pecas? Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú cada día, a lo mejor lo haces? Qué bueno que lo hagas. Cada día tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque yo creo, hermano, estoy segura que no pasa ni un día sin que no ofendamos la santidad de Dios. Estamos tan pecadores, estamos tan corruptos, estamos tan caídos, estamos tan rotos. Merecíamos la muerte, merecíamos la separación de Dios, merecíamos estar en ese día de juicio. Pero el pecado es tan minimizado en nuestra cabeza, se ha hecho una broma, la gente cuenta chistes del pecado, hermano. ¿Cuántas películas vemos llenas de pecado? Hermano, ya este mundo en el que vivimos ya no es para ti, para mí. Si te das cuenta, ya no cabemos en este mundo. El cristiano sufre, el verdadero cristiano sufre. Lot sufría cuando vivía en Sodoma y Gomorra, así lo dice la palabra de Dios, él sufría. Al ver la nefanda conducta, dice así, de los que estaban allá a su alrededor, tú y yo sufrimos. ¿Qué puedes hacer un día sin que no pase o veas algo que sea ofensivo a Dios? ¿No es cierto? La música es ofensiva a Dios. Vas al cajero, vas al súper y el que te atiende en el súper trae unas calaveras y trae todo tatuado los brazos y ves símbolos por todos lados y vas caminando por las plazas o en el restaurante y están las mujeres, las jovencitas, los jóvenes hablando puras groserías que ya son parte del idioma común. Prendes la radio para escuchar las noticias y aún los que hablan las noticias dicen maldiciones, dicen groserías.
De repente entrevistan a algún candidato a presidencia de un municipio, de una gobernación. Hasta ellos dicen groserías, palabras inadecuadas. Por todas partes hay maldad. Y a veces, de tan común que se hace en nuestra mente, no vemos, hermanos, que el pecado merece la muerte. El pecado es algo grotesco ante Dios. ¿Sabes qué le pido a Dios, hermano? Y se lo pido en mi propia vida. Señor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves. Porque yo les puedo decir hasta hoy, yo siento que veo el pecado como Él lo ve. Viviríamos en el temor de Dios. El pecado es tan horrible delante de Dios que llevó a Cristo a morir. Jesús vino, no nada más para nacer, nació en esta tierra, pero nació con el propósito de morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué la cruz fue necesaria? Hay teólogos que estudian y dicen, Dios es tan poderoso, Dios es el rey del universo, no hay nadie arriba de Él. No hay nadie que ponga reglas fuera de Él. No hay nadie que ponga principios fuera de Él. Lo que Él hace es lo que Él quiere, ¿cierto? Dios hace lo que Él quiere. ¿Hay alguien que lo limite? ¿Hay alguien que esté sobre Él? ¿Hay otros entes, otros poderes a los que Él tenga que negociar o sujetarse? No. Y entonces algunos teólogos dicen, ¿por qué si Él es tan poderoso, si Él es Dios? ¿Por qué tuvo que venir la segunda persona de la Trinidad y tener esa muerte tan tremenda? ¿Por qué? ¿No pudo Dios perdonarnos sin que eso hubiese pasado? Pregunto. ¿No pudiese haber Dios dicho, ¿sabes qué? Hablar con nosotros y decir, ¿sabes qué? Has hecho mal. Eres pecador, aborrezco el pecado, mereces la muerte, mereces la ira. Pero si tú te arrepientes y crees en mí, yo te perdono. ¿Por qué no hizo ese Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no inventó Dios o diseñó otra forma en la que pudiésemos ser salvos? A lo mejor otro tipo de penitencias, otro tipo de castigos, otro tipo de cosas. ¿Por qué? Pregunto. Si Él todo lo puede, ¿por qué tuvo que pasar lo que pasó Jesús en la cruz? ¿Por qué? Porque el pecado que en tu mente y en mi mente, que son mentes chiquitas y mentes corruptas, no entendemos la santidad de Dios y no entendemos lo horrible que es el pecado. El pecado merece la muerte. No había otra solución, no había otra forma. El pecado es tan horrible a la santidad de Dios, es tan asqueroso, es una traición a Dios. Tan es así que el primer hombre que pecó, que digamos solo, porque nuestra mente, yo pensaría de niña cuando escuchaba esa historia de que comieron del fruto prohibido, pero ¿a poco pasó todo eso si nada más desobedeció a Dios? ¿Por qué pensaba yo así? Porque ¿cómo está mi mente? Enferma. Lo que mi mente me dicta está lejos de lo que es delante de Dios. ¿Por qué? Porque nací como con una naturaleza caída. Y entonces se me hace exageradísimo. Oye, todo lo que pasó, sacó a Adán y a Eva del Edén, hubieron la muerte, pero nada más por eso, hermano, el pecado merece la muerte. Cada que vayas a ver o a escuchar algo, piensa que lo que estás viendo, lo que te gusta, lo que te deleita, llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Métete aquí. Vas a llegar al cielo con el Señor y ni siquiera vamos a poder saber de qué vino a salvarnos. Imagínate. Ni siquiera eso entendemos y pensamos que vamos a llegar al cielo.
Hermano, a mí me gustaría decirte cosas que salgas de aquí, hermano, así de motivadísimo. Pero ¿sabes qué? La primera que necesita oír esto soy yo. La cruz fue necesaria. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús no vino? Y a lo mejor alguien dijo, ¿por qué Jesús no vino? Y a lo mejor, no sé, le daban azotes, porque sabes, con esos azotes que le metieron a Jesús, ya lo ha explicado el pastor, lo explicó muchas veces cómo era ese arma de azote. ¿Se acuerdan que ha explicado que tenía unas como púas? Cada azote que recibía se rasgaba la piel y se rasgaban los tendones y él ya estaba ensangrentado antes de ir a la cruz. Porque sabemos que era necesario que hubiera derramamiento de sangre, porque sin sangre, ¿qué dice Hebreos? No hay remisión de pecados. ¿Por qué tuvo que morir? O sea, ya había dado su sangre. ¿No fue suficiente esa sangre? Porque el concepto de sangre en la Biblia está ligado con la vida, ¿sabes? Por eso dice que la vida está en donde dice la palabra, en la sangre. Por eso él tuvo que dar toda su sangre, tuvo que dar su vida, su sangre, para satisfacer la justicia de Dios. Lo que él vino a hacer, hermanos, fue algo tremendo. Por eso empezamos leyendo, tú que estabas como en oscuridad, la que estabas afligida, la que eras objeto de la ira venidera de Dios. Pasó algo asombroso, algo inexplicable, que el Dios de la gloria te escogió y tomó él mismo tu lugar. Nosotros no podíamos resolver nuestra salvación, hermano, no podíamos resolver, ni con nuestra muerte. El mismo Dios tomó en sus manos el salvarnos. Gracia infinita. Gracia infinita. Y todos los que sabían y estaban esperando la venida del niño sabían que el tiempo era próximo, así como nosotros sabemos que el tiempo es próximo para que Él venga. Ellos sabían que el tiempo era próximo y que ese bebé iba a nacer en Belén y estaban expectantes de esa salvación ese día que el bebé estaba ahí como un bebé. Dijo Simeón, ahora me puedo morir porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Tuvo el Señor que morir en un nuevo pacto. No lo busquen. Mateo 26, 28 habla de cuando iban a celebrar la Pascua. Jesús diligentemente hizo los preparativos, pero ahora era diferente. Ya no apuntaban a los animales del Antiguo Testamento, sino puso vino y ahora ya no hizo referencia a Jesús a esos animales, sino dijo, esta mi sangre es el nuevo pacto. Muchos de nosotros no tomamos la Santa Cena, hermanos. Les comento que a partir del próximo año, el primer domingo de enero, vamos a tomar la Santa Cena aquí el domingo. Por si Dios pone en tu corazón venir a las 11 de la mañana. Los que Dios les ponga. Dijo, este es mi nuevo pacto. Esta sangre es el nuevo pacto que derramada es para perdón de pecados. ¿De qué pacto habla? Vamos a Deuteronomio 28. ¿Qué horas son? Todavía tengo un poquito de tiempo. Deuteronomio 28. Veintiocho, 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará
sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Sí? El pacto en el Antiguo Testamento tenía dos partes. Si obedeces era una parte y si desobedeces era la otra parte. Y aquí vimos, dice, acontecerá que si tú obedeces a Dios, no un mandamiento, porque luego pensamos, bueno, yo casi todos los obedezco. A lo mejor no al 100, porque así estamos acostumbrados, ¿verdad? No al 100, pero pues un 90% no voy mal. Pero aquí dice todos los mandamientos que yo te prescribo. Entonces Dios te va a exaltar y todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero la otra parte del pacto, porque este pacto tiene dos partes, si una parte era bendición, la otra parte, ¿qué era? Maldición. Vamos ahí al versículo 15 del mismo capítulo. ¿Cuál era la contraparte? Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces Dios dice, aquí está un pacto, hizo un pacto con su pueblo. Si tú me obedeces, pueblo, vas a ser sumamente bendecido. Si tú, pueblo de Dios, me desobedeces, eres maldito. Ahora, ¿qué es ser bendecido? ¿Qué es ser bendecido? Hay gente que traduce el ser bendecido como ser muy feliz, ¿no? Alguien que es muy feliz, alguien que está bendecido es alguien que está contento, que tiene gozo. No. Tenemos que entender qué era la bendición para el judío. ¿Qué era bendición para el judío? Vamos a Números. Capítulo 6. Números capítulo 6, versículos del 24 al 26. Y dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esos tres versículos que acabamos de leer significan lo mismo. Jehová te bendiga y te guarde. Es exactamente lo que dice el versículo 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y es lo mismo que el versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Qué es bendición? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la definición correcta? Porque la bendición, eso de ser felices y le decimos, estás muy bendecido. No sé por qué a veces escucho a la gente que no sé, le va bien en el trabajo y dicen, estás bien bendecido. Pues podrás tener añadidura, pero solamente si Dios está contigo estás bendecido. La bendición significaba la cercanía de Dios. Que su rostro de Dios estuviera inclinado a tu favor. Que gozaras de la presencia de Dios, eso era bendición. De tal forma que entre más próximo, más cercano a Dios estabas, como más bendecido. Entonces, la bendición es ver a Dios cara a cara, tener una relación con Dios, estar cercano a Dios era bendición. Entonces, si eso era bendición, quiero preguntarles, ¿qué era maldición? Estar lejos de Dios. Que Dios volteara su rostro lejos de ti. Entonces, había un castigo hacia el pueblo. El pecado merece la muerte, pero aparte, si tú desobedeces, ¿eres qué? Maldito. No mereces la presencia de Dios. Dios va a voltear su rostro, porque no mereces su presencia, no mereces ver su rostro, no mereces su favor, no mereces estar cerca.
Tan es así, no lo lean, no lo busquen, pero los que anotan, si ustedes leen el libro de Levítico capítulo 16, habla del día de la expiación. El día de la expiación era un día al año. Era un día tremendamente especial donde el sumo sacerdote, había sumo sacerdote que a lo mejor no caía que participaran, pero era un día de mucho gozo y de mucho temor, porque el sumo sacerdote entraba a hacer expiación por todo el pueblo hasta el lugar santísimo. Y dice que había un macho cabrío en donde el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Y qué pasaba? ¿Qué simbolizaba? Se transferían todos los pecados del pueblo a ese macho, ¿verdad? Algo que no entendemos, lo creemos por fe. Se transmitían, se transferían a ese animal. ¿Y qué pasaba con ese animal después? ¿Qué pasaba? Lo sacaban del campamento, ¿verdad? Lo expulsaban del campamento y lo enviaban ¿a dónde dice? Al desierto. Acuérdense que el campamento donde estaba el pueblo de Dios se consideraba un lugar de bendición. ¿Por qué era un lugar de bendición? Porque ahí ¿quién descendía? La presencia de Dios. Entonces a la hora que sacaban ese animal, era un animal que no merecía estar en la presencia de Dios. Alejado de la bendición, alejado de los favores de la presencia de Dios, lo alejaban, lo echaban fuera del campamento. Y después sacrificaban a un cordero. Con esa sangre era que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Gálatas 3:13, no lo busquen, dice Pablo, que escrito está: maldito aquel que es colgado de un madero. Qué tremendo, así estaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué profecía tan especial acerca de quién iba a ser maldito? Cristo. Porque si tú has leído la Biblia, tú has de saber que la pena de muerte en los judíos no era con una crucifixión. ¿Con qué era? Lapidado. Era la pena capital, se ejercía aventando piedras. El Imperio Romano, una de las características del Imperio Romano es que la pena de muerte era la crucifixión. Y te voy a decir, hay muchos pastores, muchos teólogos, mucha gente que narra todos los dolores físicos que Jesús pasó en esa cruz, hermanos, y no voy a decir que fueron fáciles, fueron tremendos. Pero si nada más nos quedamos en lo físico, estamos muy lejos de entender lo que pasó ese día en la cruz del Calvario. Porque miles de personas morían crucificadas en el Imperio Romano y ninguna de ellas pudo salvar a nadie. Solamente la cruz de uno, que fue la cruz de Cristo, fue la que fue acepta al Padre, de tal manera que los que hemos puesto nuestra fe en Dios y estamos escondidos en Él, no tenemos que tener temor de ese día del juicio de Dios. ¿Qué sucedió en Él? ¿Qué pasó ese día? Hermano, ese día, así como el sumo sacerdote transfería los pecados a ese macho cabrío, algo pasó en la vida de Cristo. Todos los pecados que habían pasado, que estaban sucediendo y que pasarían, y ahí iban tus pecados y los míos, todos. Es algo que no puedo entender, hermano, no puedo entenderlo. Fueron puestos en Cristo. De tal forma que la ley decía, si tú desobedeces vas a ser maldito. ¿Y cuál era el castigo? ¿Qué era la maldición? Ser desamparados por Dios. Solamente cuando entendemos esto podemos entender cuando la segunda persona de la Trinidad, que había estado desde la eternidad con el Padre, pudo decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Solamente en ese momento, hermanos, fue desamparado el Señor. El Padre volteó el rostro de su Hijo. El Padre dejó a Jesús, lo desamparó, se retiró, porque Él
era una pestilencia de pecado. Imagínate, qué grotesco, era algo grotesco Jesús. Lo vemos físicamente molido, hermano, ese ser molido por nuestros pecados. Espiritualmente era algo más que molido, era una desfiguración completa, era un asco. Porque eso es lo que es el pecado, es asco ante Dios. Eso que nos gustaba tanto y que lamentablemente aún nos gusta es asqueroso ante Dios, tanto que tuvo el Padre que voltear su rostro y por primera vez en la eternidad, la Trinidad se separó. Es algo que no entendemos, pero necesitamos ver la gracia de Dios. No sé cuánto tiempo pasó, no estuvo ahí, fue horas, pero aunque hubiera sido un minuto, fue tremendo lo que pasó hasta que Jesús pudo decir, consumado es. Y en tus manos, ¿qué dijo? Entrego mi espíritu. Consumado es. Se satisfizo hasta el punto en que se satisfizo la justicia de Dios. ¿Y sabes por qué lo hizo, hermano? Para que tú y yo no experimentemos jamás el abandono de Dios en ese día de la ira. ¿Cómo le pido a Dios que me revele más de la obra que Él hizo en la cruz? Para que yo pueda vivir una vida más entregada a Él. Porque si Él no me la revela, hermano, si Él no te la revela a ti, hermano, nuestro cristianismo va a ser siempre tan superficial. Fue tremendo lo que pasó ahí en la cruz del Calvario. Vamos a Colosenses capítulo 2. En la antigüedad, cuando había una persona que transgredía la ley o que tenía una deuda o que cometía un crimen, Colosenses capítulo 2, versículo 11. En la antigüedad, cuando alguien transgredía la ley, cometía un crimen, debía algo, se escribía a detalle el crimen, se escribía la deuda. Pero cuando esa persona había pagado esa deuda, se publicaba, se hacía público, se notificaba públicamente que esa deuda ya había sido cubierta, que ya había quedado pagada esa deuda. Se hacía público. Y entonces imagínense aquí en Colosenses 2, versículo 11, dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión tenía dos partes, era el pacto en el Antiguo Testamento, donde cortaban el prepucio en el miembro del hombre, y eso significaba dos cosas. Que si tú quitabas esa maldad, eras parte de. Pero si tú pecabas, así como ese prepucio era cortado, tú serías cortado también de entre el pueblo. Y Jesucristo fue cortado por nosotros, fue hecho maldición por nosotros. Así como ese macho cabrío era echado al desierto, fuera del campamento, así también Jesucristo fue echado fuera del campamento en dos formas. Una, no fue crucificado en Jerusalén, no fue crucificado ¿en dónde? En el Gólgota, fuera de Jerusalén. Y saben, Jesucristo no fue crucificado por su propio pueblo, ¿sí lo sabían? Su propio pueblo no podía crucificarlo. ¿A quién lo entregó? Al César. Fue sacado del campamento. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo en el cual habéis, o no, ¿verdad?
en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínate, todos los demonios, los principados, nos acusaban. Sabían que mereceríamos la muerte eterna, sabían que no merecíamos ser familia de Dios, sabían que merecíamos de esa ira venidera, pero cuando Cristo fue públicamente crucificado, era como se decía en la antigüedad, esa deuda fue saldada. Los demonios vieron públicamente ver a Jesucristo en la cruz muriendo por nosotros. Los demonios sabían que ya no había nada que hacer, consumado era. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo no hay condenación. ¿Quién es el que te condena? ¿Quién es el que te saca tus trapitos al sol? Si tú estás en Cristo, no hay condenación. No se acuerda el Señor de tus transgresiones, no se acuerda el Señor de tus pecados. ¿Saben? Es tan difícil creerlo y mi conclusión, ¿por qué se nos hace tan difícil creerlo? Es porque nuestra naturaleza no nos olvidamos de lo que otra gente nos hace. Y se nos hace difícil pensar que Dios se olvida. No, Dios se olvida porque el sacrificio de Cristo fue completo, fue pleno, fue pleno. Ahora quiero preguntarte, ¿te has puesto a pensar por qué Jesucristo tuvo que vivir 30 años, 33 años en esta tierra? ¿Por qué no vino, no sé, a la edad de los 30 años y vino y murió nada más? ¿Por qué tuvo que vivir? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Era necesario que Jesucristo viviera? ¿Por qué no nada más vino a morir? Porque hay dos partes. Hay dos transacciones que suceden cuando venimos a Cristo. Una, nuestros pecados, nuestra maldad es echada en Él y porque Él murió, nosotros fuimos perdonados. Pero seguimos siendo injustos. Seguimos siendo pecadores. Pero si has leído que por los méritos de Él, no nada más somos justificados por su muerte, sino por su vida. Porque cómo vivió su vida, dice que Él aprendió obediencia. Que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y porque Él hizo lo que el primer Adán no pudo hacer, el primer Adán falló, pero el segundo Adán vivió una vida impecable delante de Dios. Y por sus méritos, por su justicia, es que nosotros somos hechos justos delante del Señor. No nada más es su muerte, fue su vida y su muerte. Su vida y su muerte. Ahora la pregunta es, ¿para qué fuimos salvos? ¿Para qué fuimos salvos? Podemos tardarnos horas y días en estudiar, pero hay un versículo que para mí responde prácticamente, rápidamente, esta respuesta. ¿Para qué fuimos salvos? Segunda de Corintios 5:15. Ya se me está terminando el tiempo. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Cuál es el propósito? Bueno, sí, nos salvó de la ira venidera, nos perdonó, ya vamos a pasar la eternidad con Él, nos limpió del pecado, nos dio el poder sobre el pecado ya nos enseñorea de nosotros, sí. Pero miren este versículo, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, los nacidos de nuevo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Empezamos leyendo Isaías 9, dice, un niño nos es que
nacido. Y un hijo nos es dado. Un niño nació, pero el hijo no nació, ¿verdad? No dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es nacido. O pudo haber dicho, un niño y un hijo nos es nacido. No, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios nunca nació. Él es eterno. Él siempre ha existido. Él nos fue dado. Pero ahora tenemos que preguntarnos esto. Para que los que viven ya no vivan para sí. Un niño nos es nacido. Y quiero ir finalizando así. Ir finalizando, como el pastor decía, otras 40 minutos. Es personal, ¿saben? Esta semana estuve viendo algunas páginas de internet y YouTube y algunos pastores que tengo contactos y me di cuenta, yo no me había dado cuenta cuánta página de Facebook, de YouTube, de predicaciones y de servicios y de allá y de acá y qué bueno que abunde la palabra de Dios. Y escuchamos palabra y está el servicio y está la otra iglesia y está el predicador y está el YouTube y está la librería y vamos a la iglesia y nos reunimos y vamos. Pero la pregunta, hermano, es, ¿te ha nacido a ti el Salvador? No es lo que pase allá. La pregunta clave para ti, para mí es, ¿me ha nacido a mí? Porque ¿de qué sirve que haya nacido si no es mío? Porque si Él nació en mí, entonces ¿saben qué pasa? Yo también nací y nací para Él. Hablando de la vida nueva. Yo nací para Él. Yo le pertenezco a Él, es lo que quiero que tú te preguntes. El día que Jesús nació, era un niño. ¿Cuántos niños hay aquí? Niños, Él también nació para ustedes. Para Él no hay edades, Él era un niño. Y Él dijo en su ministerio, dejad a los niños venir a mí. Jovencitas, María era una jovencita, era una virgen, era una doncella. Y el día en que recibió el mensaje era algo tremendo, algo muy terrorífico. Imagínate decir, oye, yo nunca, ni siquiera estoy casada y estoy embarazada. ¿Cómo le voy a decir que le iba a creer la gente? Imagínate que alguien llegara hoy y dijera, me embaracé y es del Espíritu Santo. Pero ¿qué dijo ella cuando le dieron el mensaje? Hágase conmigo conforme a tu palabra. José era un joven fuerte, era un carpintero, estaba en el auge de su juventud. Y cuando le llegó esta noticia que se preocupó, se afligió. Cuando terminó de escuchar el sueño que tuvo, dice que se levantó y que hizo todo cuanto se le pidió. Y él cuidó a ese bebé, se entregó en sus años. No sabemos si murió antes de que Jesús muriera, muchos dicen eso, pero entregó su vida a ese joven José, al Señor Jesús. Y vemos también a ese viejo Simeón, que era un anciano, y fue y cargó a Jesús y abrazó a Jesús. ¿Cuántos ancianos hay? Abracen a Jesús. ¿Cuántas mujeres solas hay? Para ti no hay Jesús porque eres una mujer sola. No, Ana la profetisa. Su vida dedicada al servicio a Dios, dice que no se apartaba del templo hasta que vio a Jesús. Cuando tuvo a Jesús en sus brazos. Ahí tenemos a los pastores que eran personas humildes, que trabajaban como tú y yo para tener el pan de cada día. A ellos se les dio las buenas nuevas ¿de qué? De gran gozo. Y fueron inmediatamente a adorar al niño Jesús. Y luego tenemos a unos magos que eran unos hombres sabios.
Y también fueron a adorarle. Y después de adorarle, dice la palabra de Dios, que en un momento fueron por otro camino, regresaron por otro camino. Hubo un cambio de vida. Ellos les nació el Salvador. Y hubo evidencia de que el Salvador les había nacido. Hermano, ¿tú tienes evidencia de que el Salvador te ha nacido? Porque no importan las páginas de Facebook, de Internet, de YouTube, las veces que te congregues. Que tus amigos sean cristianos. Qué padre que tus amigos sean cristianos. Pero que a ti te haya nacido ese Salvador. Te ha nacido, hermano. Hay evidencia que te ha nacido. Y quiero terminar con esto. No sé si es cierto, si es una leyenda, pero hubo un hombre muy famoso, un teólogo llamado San Agustín. Y soñó esto. Soñó que se moría e iba y llegaba a las puertas del cielo. Y el guardián de la puerta del cielo le preguntó a San Agustín, ¿quién eres tú? Y él respondió, Cristiano sum, significa, soy un cristiano. Pero el portero del cielo le contestó, no eres un cristiano. Tú eres un ciceroniano, porque tus pensamientos y estudios fueron fundamentalmente dirigidos hacia los trabajos de Cicerón y los clásicos, y desatendiste la enseñanza de Jesús. Aquí en el cielo, le dijo el portero del cielo, aquí en el cielo juzgamos a los hombres por lo que más absorbió sus pensamientos, y eres juzgado como que no eres cristiano, sino eres ciceroniano. Eso fue el sueño de San Agustín. Cuando despertó San Agustín, hizo a un lado los clásicos que había estudiado y la elocuencia a la que él aspiraba, y dijo él, seré un cristiano y un teólogo. ¿Sabes qué es un teólogo? Alguien que estudia a Dios, conoce a Dios, quiere conocer a Dios. Y desde ese momento dedicó sus pensamientos a la palabra de Dios y su pluma y su lengua a la instrucción de otros en la verdad. La pregunta que me hago yo misma, ¿qué se dice de nosotros? ¿Somos más o menos cristianos? ¿O somos, qué se dice de nosotros? ¿Qué dice la gente de nosotros? La gente que nos conoce, ¿qué dice? ¿Que somos cristianos? O hay gente que dice, es cristiano, pero es mejor obrero, es cristiano, pero es mejor político, es cristiano, pero es mejor hombre de negocios. Tal vez eres cristiano, pero te sientes más a gusto hablando de ciencia. A lo mejor eres cristiano, pero disfrutas más hablar de ingeniería o hablar de viajes o hablar de placeres. A lo mejor eres cristiano, pero lo que te gusta más hablar, lo que disfrutas más, lo que abunda en tu plática, son otras cosas que no son Cristo. Quiero decirte algo, hermano, así como la bendición era estar cerca de Dios, nunca conoceremos la plenitud de gozo que hay en Cristo, a menos que nosotros hagamos al Señor nuestro todo en todo y que Él llegue a ser la fuente de nuestro gozo. Cuando eso suceda, vamos a entender por qué los ángeles dijeron, os traigo nuevas ¿de qué? De gran gozo. Entre más cerca estemos de Dios, más feliz vamos a ser. ¿Sabes quién es el hombre más feliz de la tierra? El que está más cerca de Dios. No es el hombre que lo tiene todo. No es el hombre el que mejor le ha ido en su vida, como nosotros podemos suponer. A veces vemos personas a lo mejor que tienen necesidades, o los vemos en la calle, o los vemos y a lo mejor pensamos, pobres, hermano. Si esas personas si han perdido su casa, si han perdido su familia, pero tienen a Dios, no tienes por qué llamarles pobres, porque el hombre y la mujer más felices de esta tierra son los que están más cerca de Dios. Hay nuevas de gran gozo, un niño nos ha nacido.
un hijo nos es dado. Vamos a ponernos de pie, hermano. Esto es tan personal, esto es para que tú lo abraces. Para que tú abraces a Cristo. Y si Él no te ha nacido, hermano, diles, Señor, yo no sé si me has nacido, hermano, yo no quiero imaginar. Yo no quiero imaginar lo que será cuando la tribulación venga. Yo no quiero venir a esta congregación porque no me fui con el Señor. Yo quiero que cuando el Señor venga, ser arrebatada en las nubes. Quiero estar segura que ese niño me ha nacido, que soy de Él y Él es mío y por lo tanto mi vida ya no me pertenece, sino le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Así de íntimo es y así de personal es. Padre, Señor, gracias por este gran regalo de la salvación, Señor. Gracias por librarnos de la ira venidera, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a hacer nuestra vocación y nuestra elección firme delante de ti, Señor. Si hay algo de lo que tenemos que estar seguros, es que tú nos has nacido, Señor. Que tú vives en nosotros, Señor. No somos perfectos, no, Padre, tú sabes nuestras luchas, tú sabes que somos polvo, Señor. Tú sabes que no sabemos ni podemos hacer nada sin ti, Señor. Tú sabes lo débiles que somos, Padre. Tú sabes nuestra vida, nuestro andar, Señor. Gracias por perdonarnos, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por elegirnos entre todas las millones de población en la tierra. Tú nos elegiste a nosotros y nos elegiste, Señor, como ese establo, Señor. No por ser especiales, sino por ser comunes, Señor, Padre, por ser irrelevantes, Señor. Y tú decidiste nacer en ese pesebre, nacer en esa ciudad, así, Señor. Que tú hayas decidido nacer en nuestros corazones, Señor Padre. Padre Dios, Señor, te pido por cada miembro de esta congregación, Señor, que es muy amada por ti, Señor. Recuerdo que el pastor siempre decía que anhelaba vernos juntos ahí en la eternidad. Que no fuese a faltar ninguno de los que estamos aquí. Y yo te pido, Señor, que así sea, Señor. Que el día que tú vengas en las nubes, ni uno de nosotros venga a este lugar a buscar, porque ya ninguno estaremos aquí, Señor. No lo merecemos, Señor. Sabemos que no lo merecemos, Señor. Merecemos toda tu ira, es lo que merecemos. Pero por tu obra, por el sacrificio de Cristo, Señor, y al nosotros reconocerle, Señor, y morir juntamente con Él, Señor, está nuestra vida escondida en Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, y así como nos vamos gozosos, que nos vayamos, Señor, meditando, pero que esa meditación no dure un minuto, una hora, un día, sino que esa meditación nos lleve a más seriamente profundizar nuestra relación contigo, Señor. En el nombre de Cristo, Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nada más de avisos. El próximo domingo, ya es el primer domingo de mes, a las 11 de la mañana, en punto, si quieren venir unos 5 o 10 minutos antes, a las 11 se va a cerrar la puerta y vamos a tomar la Santa Cena a las 11, el que quiera venir, y los que no puedan venir o no se los ponga Dios en su corazón, que espero que sí, porque es importante, empieza el servicio a las 12 normal, pero los que vayan a tomar la Santa Cena a las 11 de la mañana el próximo domingo. Este viernes tampoco habrá servicio, que la pasen muy bien con su familia y sobre todo poniendo a Dios como el centro de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.